Se conoce con el nombre de Revolución Francesa al movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia en 1789, el mismo que trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista que hasta entonces había regido en Francia, a la vez que originó el establecimiento de un gobierno republicano democrático y asimismo la iniciación de una nueva época llamada como la época contemporánea. La Revolución Francesa difundió por el mundo los ideales de libertad y fraternidad, así como el de la soberanía popular, y divulgó prioramente el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. Las etapas de la Revolución Francesa. Tenemos tres, que primero es la etapa monárquica, etapa republicana y etapa imperial. La monárquica se representa por estados generales, Asamblea Nacional, Asamblea Legislativa y Asamblea Constituyente. La etapa republicana, la convención, el directorio y el consulado. Y la etapa imperial, el imperio. El consulado, 1799 a 1804. Por el golpe del estado del 11 de Brumario, Napoleón abolió el directorio y estableció el consulado, de apariencia republicana, pero de tendencia monárquica propiamente. El establecimiento del consulado fue sancionado por la Constitución del año 3. El consulado constaba de dos poderes: el poder ejecutivo, formado por tres cónsules, siendo la figura principal del primer cónsul, Napoleón, dueño del gobierno, y el poder legislativo, que constaba en un Consejo de Estado, el Tribunado y un cuerpo legislativo, 300 representantes y de un Senado. Batalla de Leipzig. Un poderoso ejército coaligado de ingleses, rusos, prusianos, austríacos, suecos, etc., se enfrentó a Napoleón en Leipzig. Derrotándolo, luego ocuparon París. Napoleón abdicó la corona y se le designó soberano de la isla de Elba. Se restableció la monarquía con Luis XVIII como rey de Francia. Causas de la Revolución Francesa. Las causas fundamentales que originaron la Revolución Francesa fueron el absolutismo monárquico, que se caracterizó por el ilimitado poder del soberano, cuya autoridad no estaba sujetada al control alguno, la desigualdad social, política y económica, la falta de libertades y derechos. A causas hay que añadir un importante factor: la poderosa influencia de las nuevas ideas. Asamblea Nacional de 1789. La Asamblea Nacional se creó el 17 de junio de 1789, es el marco del estallido de la Revolución. El rey clausuró la sala de la sesión de la Asamblea Nacional, la cual ocupó la sala de juegos de la pelota, en la que los diputados juraron no separarse hasta haber dado una constitución a Francia. Etapa imperial comprende desde el 18 de mayo de 1804, en el que se establece el imperio, siendo proclamado Napoleón emperador por el Senado con el nombre de Napoleón I. En adelante fue anhelado en gran corso establecer la monarquía universal, inauguró un gobierno personal absoluto, se rodeó de un brillante corte integral por sus familiares generales, a quienes otorgó títulos nobiliarios. Invasión a España. Comenzó en 1808 y duró la ocupación hasta 1813, año en que los invasores fueron expulsados del país con la ayuda de los ingleses. La traición de Godoy y la impetud y cobardía de Carlos IV y Fernando VII facilitaron el encubrimiento de José I como rey de España. La lucha fue heroica. Toda España se convirtió en un campo de batalla. Los franceses sufrieron derrotas en Bailén y finalmente en la batalla de Vitoria. Los españoles perdieron más de 300.000 hombres. Estados Generales, 1789. Los Estados Generales fue convocado por Luis XVI, rey de Francia. Se reunieron en Versalles el 5 de abril de 1789. Los Estados Generales eran una especie de asamblea, parlamento, integrada por 1.200 diputados, 300 por el clero y 300 por la nobleza, y 600 por el tercer estado o estado llano. La crisis económica obligó al soberano francés a reunirnos, para que adoptaran así las medidas convenientes. El tercer estado quiso aprovechar de dicha asamblea para presentar peticiones favorables al pueblo. El rey y la nobleza no tomaron en cuenta estas reformas. El antiguo régimen.
Se denomina antiguo régimen al estado político, social y económico por el que atravesó Francia antes de la Revolución. Dicho estado se caracterizó por el predominio del absolutismo real, así como de las injusticias, las desigualdades y los privilegios, que constituyeron, como ya dijimos, las causas verdaderas de la Revolución Francesa. Regida por una monarquía absoluta que gobernó con un poder ilimitado. El rey, que se creía designado por Dios para gobernar, procedía en forma arbitraria, pues no daba cuenta de sus actos a nadie. Gustaba como y cuando quería las rentas del Estado. Nombraba a los funcionarios, declaraba la guerra y firmaba la paz, dictaba leyes, creaba impuestos y hasta podía disponer de los bienes de sus súbditos, cuando así lo estimaba convenientemente. La organización de Francia estaba basada en la desigualdad y los privilegios. Se distinguían pues tres clases sociales: clero, nobleza y estado llano, siendo las dos primeras privilegiadas. En lo económico. Desde el punto de vista económico, la situación de Francia presentaba las características siguientes. Monopolio de las riquezas, sobre todo de la tierra, en beneficio solamente del clero y la nobleza. Pago de impuestos, como de otros gravámenes fiscales, exclusivamente por el tercer estado o estado llano. Decadencia del comercio e industria, debido a la falta de medios de producción, como la existencia de trabas aduaneras internas que dificultaban el intercambio comercial. Se unían a tales causas los reducidos salarios, como la falta de libertad para la agricultura, la industria y el comercio, excesivo derroche del dinero fiscal en el sostenimiento, principalmente de la corte de Versalles. Batalla de Waterloo. Napoleón no se resignó a continuar como rey de la pequeña isla de Elba. La impopularidad de Luis XVIII facilitó su retorno a Francia en marzo de 1815. Permaneció en el gobierno 100 días. Las potencias europeas le declararon como fuera de la ley, como enemigo y perturbador de la paz del mundo. Un poderoso ejército de los coaligados se enfrentó a Napoleón en Waterloo, Bélgica, y lo derrotó. El gran corso abdicó la corona y luego fue apresada por los ingleses.